Bueno, como entonces hablamos, el litio lo encontramos sobre todo en contenidos económicos y explotables en rocas duras, que son todas estas pegmatitas, y en salmueras continentales. La salmuera ya la nombramos tantas veces, pero por las dudas es en realidad agua con un alto contenido de sales disueltas. Generalmente las sales mayoritarias tienen que ver con el cloruro de sodio. Las salmueras continentales se encuentran dentro de salares o lagos salinos también. Los salares, ahí les puse algunos ejemplos, vamos a hablar bastante de esos. Un salar es en realidad un depósito que tiene diferentes tipos de sales y sedimentos, es en realidad una cuenca, una depresión que ha sido rellenada por estos sedimentos, sobre todo sal, siempre tienen una costra de sal en realidad, que se han formado en cuencas endorreicas, continentales, y sometidas a extrema aridez, y en donde el proceso físico-químico más importante es la evaporación. Esta es una foto, creo que del salar de Atacama, no estoy segura ahora porque la saqué de algún lado. Esta es del salar del Hombre Muerto. Algunos tienen sus lagos salinos en alguna parte de toda la extensión del salar, ¿no? Los depósitos en salmueras continentales aparecen en 3 regiones sobre todo. Son, bueno, a ver dónde tengo el mouse, acá, en la zona del Tíbet y China, en la zona en el oeste de Estados Unidos, y en la zona del noroeste de Argentina, junto con Bolivia y Chile, en la zona del altiplano Puna. Además de que estas zonas se encuentran dentro de los cinturones áridos del planeta, son zonas bastante especiales tectónicamente. En el caso de China y de Argentina, nuestro noroeste, son 2 de los platós más elevados del planeta. En esos lugares hay un gran engrosamiento de corteza, un engrosamiento cortical. En los 2 lados, en China es por colisión de 2 placas tectónicas, es un norógeno colisional, y en la Puna es por subducción, ¿no? En una zona de subducción. En los 2 hay, como les dije, un gran engrosamiento cortical. En el caso de la Puna, porque tuvimos una etapa con una velocidad de subducción bastante alta, es lo que se cree, y eso produjo ese elevamiento tan acelerado de ese plató. En el caso de Estados Unidos, las cuencas los salares están en el Basin and Range, que le llamamos, que es una cuenca extensional, es una de las más anchas del planeta, y en esa zona es todo lo contrario a lo que sucede en la Puna y en China, sino ahí hay un adelgazamiento cortical, y hay pero hay extensión, eso es lo que genera estas cuencas, pero además, en los 3 lugares, la característica es que hay altos flujos de calor. Y en esta zona del Basin and Range tiene que ver con la cercanía del manto por la subducción de una placa, de la placa Farallon, creo que está. Estos salares en sí, en los 3 lugares, hay ciertas características que comparten, ¿no? Por supuesto el clima árido, que vimos que ya estaban en esas franjas. Cuando vemos esas franjas áridas del planeta, también sabemos que hay salares, dentro de esa franja hay lagos salinos en otros lugares, pero no hay litio. Entonces creemos que también tiene que ver con esa tectónica extraña que tenemos, que genera altos flujos de calor en realidad. Necesitamos, para que se formen estos salares, un clima árido, cuencas cerradas,
sobre todo alojadas en una playa o salar. Un ambiente tectónico que sea activo. En los 3 lugares que les mostré hay fallas activas y hay subsidencia. O sea, subsidencia es como un hundimiento de esas cuencas por la suma de sedimentos, por el peso de los propios sedimentos que las van rellenando. Pero también tienen que darse otras características para que la subsidencia sea importante. En los 3 casos tenemos mucha actividad ígnea, geotermal, asociada, y tenemos rocas, en realidad, que pueden ser fuentes de litio. Esto no es tan determinante. Debe haber, pero no cuando hay rocas ricas en litio, no significa que vamos a tener depósitos ricos en litio. Pero este tipo de rocas son en realidad rocas félsicas o arcillas hidrotermales, o relacionadas con el vulcanismo, como tobas o cenizas volcánicas. Son cuando hablábamos del litio en la naturaleza, dentro de las rocas que más cantidad de litio, aunque sean contenidos mínimos en ppm, son las que podrían tener. Por supuesto que tiene que existir acuíferos, y un tiempo suficiente, o sea, una historia suficiente de esas cuencas para concentrar la salmuera, ¿no? La concentración de esa salmuera es únicamente por evaporación. Acá yendo más no sé si se ve bien, pero bueno, esto es una imagen con los salares de esta zona del Triángulo del Litio. Ahí podemos ver más o menos las dimensiones de los salares. El salar de Uyuni es el más grande del mundo, después tenemos Atacama, y también es muy grande Salinas Grandes, que está por aquí. Bueno, este es un zoom de la parte de Argentina, y van a ver que tenemos un montón de depósitos, de cuencas y salares, y la mayoría de ellos están hoy por hoy siendo, o han sido estudiados y explotados, analizados por el contenido de litio, ¿no? Hoy tenemos las minas en producción que tenemos de salmueras están en el Salar de Atacama, que hay 2 proyectos, y en Argentina, en el Salar de Olaroz, que es este, no sé si acá lo ven, si pueden ver el mouse, y en el Salar del Hombre Muerto. Esto es volviendo un poco a la tectónica y a la zona de la Puna. Es una zona de subducción, como les decía, y todas estas cuencas son cuencas de intraarco. Está lo que describe, bueno, y como también sabemos que hay muchísima actividad geotermal o hidrotermal en la zona, y los estudios de Sands, por ejemplo, hablan de la existencia de un cuerpo de magmas que le llama Altiplano Puna Magma Body, enorme, debajo de esta zona. También si revisan la charla de tectónica de Leandro, esta zona y esta curva de América del Sur tiene algo que ver con la subducción, y puede tener algo que ver con este engrosamiento. Este cuerpo magmático lo que genera es ese flujo de calor elevado, y además la presencia de grandes calderas. Esta, por ejemplo, es la caldera del Cerro Galán, está muy cerca del Salar del Hombre Muerto, y muchos la relacionan con el contenido de litio de ese salar, ¿no? Esto es una imagen, un DEM, que muestra la distribución del altiplano Puna Magma Body de Sands, y más o menos la distribución de los salares. Ya dentro del estudio de los salares, la clasificación que usamos actualmente, en realidad es una clasificación de Houston, del 2011, que los divide en salares maduros y en salares inmaduros. Los salares en realidad no son todos iguales, son bastante diferentes entre sí.
La química de sus salmueras es muy distinta, es bastante variable, por eso no es tan fácil, no es que vamos a encontrar una salmuera que tiene litio y enseguida vamos a poder desarrollar un proyecto y una mina. La química de las salmueras es bastante compleja y la estructura del salar o su historia tiene mucho que ver en cómo estudiamos el recurso y después cómo lo podemos extraer. La clasificación es sencilla en realidad, pero habla de salares maduros. Los salares maduros son aquellos que tienen un núcleo importante de halita. Si ven, este es uno de los salares maduros, lo verde es halita, tienen espesores enormes de cuerpos de sal, que es producto de la evaporación, en el límite aire-agua, ¿no? Por mucho tiempo. Y bueno, y los depósitos clásticos en realidad, o otro tipo de depósitos, se limitan a los márgenes del salar. Los salares inmaduros tienen mayoría de depósitos clásticos, de arenas, arcillas y limos, sobre todo arenas y limos, y niveles de la halita, o el cloruro de sodio está en la superficie, y en algunos niveles, pero más delgados, en el interior del salar. Estos podrían llamarse los salares clásticos y estos los salares de halita. En realidad, bueno, en toda esa zona del triángulo del litio encontramos de los dos tipos de salares, pero mayormente encontramos salares del tipo clástico. Los salares del tipo clástico tienen que ver con que se desarrollaron en climas más húmedos, con mayores precipitaciones, entonces tenemos mayor cantidad de depósitos aluviales y menor precipitación de vaporitas, ¿no? Cuando hablamos de salares más húmedos, la lógica sería relacionarlos con la altura, cuanto más altos serían más, recibirían más aporte de humedad, ¿no? En general sucede eso, pero tampoco es algo, es una regla que podemos afirmar. Hay excepciones. Dentro de los salares maduros está el salar de Atacama, y el salar del Hombre Muerto en el oeste. Ese salar tiene un área de características del salar maduro, con un núcleo de sal en el oeste, que es donde está la mina Fénix, que es desde donde se produce litio en Argentina desde el año 96, y en el este de ese salar tiene características de salar inmaduro, o sea, mayormente clástico. El resto de los salares, en general, bueno, el salar de Rincón también tiene un núcleo de sal importante, pero el resto de los salares en general es más bien clástico, que con núcleos de halita. Los contenidos de litio, acá también son variables. Si ven, pueden ir desde, esto sería 100 miligramos por litro, más o menos 80 miligramos por litro, a 2500, que es el promedio en el salar de Atacama. Son muy variables. El contenido de litio y el contenido de potasio y boro, que en realidad pueden llegar a ser subproductos, por eso también es muy interesante esa variabilidad de contenidos, tiene que ver mucho con la viabilidad de un proyecto, ¿no? En un salar. ¿Cómo estudiamos los salares? Lo más importante es que estamos hablando de un fluido. El foco del estudio es un fluido, no queremos extraer una roca. Por lo tanto, para estudiarlos tenemos que considerar que son sistemas geohidrológicos y que el recurso es dinámico. En algún paper hablan de que es lo más parecido a la física cuántica que tiene la geología, porque donde tocamos y para sacar una muestra ya estamos modificando el depósito. Ahí se desatan, al tocar el salar, se desatan un montón de reacciones químicas, de soluciones, y movimientos de fluidos por densidad. Entonces, en algún punto nos alejamos de la geología clásica,
que estamos acostumbrados todos los que hacemos exploración minera, y nos tenemos que enfocar un poco más en la hidrogeología, pero una hidrogeología ya adaptada a un sistema hipersalino. En algún punto nos empezamos a parecer a los petroleros porque empezamos a tratar con un fluido que tiene densidades y viscosidades distintas. Bueno, entonces el geólogo de litio es una mezcla de muchas cosas. A ver, ¿cómo hacemos cuánto litio tenemos o qué recurso tenemos? Hay 3 cosas básicas, pero no son las únicas. Pero por supuesto que lo primero que necesitamos es saber qué contenido de litio tiene, ¿no? El elemento de interés. Ese contenido de litio nos va a ir guiando hacia si podemos seguir explorando o no, si vale la pena. Pero no solo el contenido de litio, sino también el de otros compuestos como el potasio, el boro, como les contaba. Porque pueden ser subproductos que tienen de un valor económico importante. Pero además debemos saber exactamente la composición de esa salmuera, porque hay relaciones iónicas que hacen que las precipitaciones y bueno, el procesamiento final del litio sea muy diferente entre un salar y otro. Y también las fases químicas y cómo se puede ir depositando y precipitando con las condiciones naturales que encontremos en el salar. Entonces, hay toda una parte de la química de la salmuera muy inicial, muy importante. En ese estado inicial del estudio es bueno que ya tengamos ingenieros químicos que nos estén asesorando y ayudando y que estén ya de entrada haciendo análisis de solubilidad de estos elementos y bueno, qué concentraciones necesitamos para precipitarlos o extraerlos. Siempre es súper recomendable que el equipo que estudie estos salares sea multidisciplinario desde el principio, ¿no? Pero bueno, más allá de entonces conocer el contenido del elemento de interés, necesitamos saber qué volumen de acuífero tenemos. Cuando hablo de volumen, en realidad podemos estar hablando del volumen de los espacios que contienen en la salmuera, ¿no? Entonces, podemos tomarlo como un valor estático, en esta primera etapa. Lo que debemos conocer es muy bien entonces el tamaño del salar, cómo es su cuenca hidrológica, cómo son los bordes de cuenca, si son bordes impermeables o no, y toda la estratigrafía del salar, para saber si es un salar maduro o no, qué tipo de depósitos tenemos, dónde están alojados las salmueras, o qué características tienen los acuíferos en realidad. Las salmueras se alojan en niveles acuíferos. Si considero estas dos cosas, el elemento de interés y el volumen, voy a tener un volumen de salmuera en el salar, ¿no? Perdón, voy a tener un volumen de ese salar, pero necesitamos en realidad que esto es una característica ya bien hidrogeológica, un parámetro hidráulico, que es el volumen de salmuera drenable, ¿no? ¿Cuánto es lo que por gravedad podría salir de ese salar y puede ser extraíble? ¿Tá? Así en un modelo estático, sin tener en consideración los aportes que puedo tener cuando empiezo a extraer, ¿no? No sé si se va entendiendo. Entonces, cuando tengo el volumen de mi salar, todo su tamaño, los bordes y bien definidos los niveles acuíferos, si yo de cada nivel tengo esta porosidad específica drenable, voy a saber cuánto volumen de salmuera drenable tengo. Si a eso le sumo el contenido de litio de esa salmuera, ahí puedo tener una idea del recurso. ¿Tá? Entonces necesitamos hacer todos estos estudios para avanzar en una primera etapa, porque esto no termina ahí. Como es un sistema hidrológico y dinámico, este sistema, a medida que uno está afectado por el clima, por las precipitaciones, hay aportes de agua dulce, hay aportes de agua dulce desde los bordes, entonces tenemos que conocer
también cómo funciona todo ese sistema. Exactamente qué balance, qué recarga tenemos del acuífero, ¿no? Qué aportes por arroyos superficiales, que en la Puna tal vez algunos son bastante importantes. Hay algunos arroyos permanentes, increíblemente llegando al salar, con características de agua dulce y que no afectan en general al recurso del salar. Pero además de conocer estos 3 parámetros o estas 3 cosas para tener un volumen del recurso, debemos saber cómo va a funcionar ese recurso en el tiempo, si se va a mantener, cuál va a ser su estabilidad. Bueno, acá es para mostrarles un poco cómo el contenido de litio varía de un salar a otro, es en el gráfico de abajo. A ver, aquí en este gráfico, acá tenemos el litio en ppm, y la relación magnesio-litio. El magnesio es uno de los elementos que no queremos, en realidad porque aumenta el costo de procesamiento y muchas veces lo hace casi inviable. Es difícil, en general, en el proceso de la extracción y la evaporación del litio, el magnesio se va concentrando junto con el litio, entonces, y es muy difícil separarlo. Entonces es un elemento que realmente afecta bastante la economicidad de un proyecto. Entonces, bueno, estos son proyectos conocidos. Por ejemplo, el Salar de Uyuni tiene contenidos de litio bastante bajos, comparados con Atacama, y una relación magnesio-litio muy alta. Entonces, los recursos del Salar de Uyuni, si bien son enormes, todavía no sabemos si son económicos. Bueno, los de Argentina en realidad tienen un valor de litio intermedio, estos están en ppm, pero tienen muy baja relación magnesio-litio, lo cual los hace bastante interesantes. Otro elemento importante es el que cuanto más contenido tiene, mayor es el costo de producción o de procesamiento, es el sulfato. Cuando estudiamos también la química de la salmuera, también tenemos, hay todo un modelo, a medida que la salmuera se va evaporando, va aumentando su densidad y van precipitando distintas sales. Eso es lo que sucede en las piletas de producción también, en realidad, cuando el litio lo que se extrae es a través de pozos, se extrae con bombeo y se lleva a piletas donde comienza un ciclo de evaporación. Este ciclo de evaporación tiene mucho que ver con estos modelos de precipitación. Este es el salar de Atacama. Yo les puse un modelo, el de Hardy-Euster, que en realidad es un modelo que en salmueras continentales, en una salmuera de mar, la precipitación es muy simple, porque la composición química del agua de mar es única. Entonces siempre tenemos el mismo ciclo de precipitación, incluso tenemos los mismos, casi muy parecidos los volúmenes de precipitados. En una salmuera continental, como son tan diferentes, estos ciclos pueden tener infinidad de ramas. Este es uno de los ciclos más simples, pero se relaciona la precipitación de un compuesto con la densidad de la salmuera. En este gráfico, una de las cosas que se hace es eso, mapear la densidad de las salmueras medidas en campo y atarlos al ciclo de precipitación y ver si en realidad ese es el modelo que se encuentra, ¿no? Como verán, el ciclo es calcita, yeso, halita, y luego todas las otras sales más raras, donde los elementos más solubles son los que tienen disponibles para precipitar, y son sales de potasio y magnesio, y el litio generalmente lo más normal es que quede en solución. En las zonas donde tenemos las mayores densidades de salmueras del salar que estemos estudiando. O sea, ¿y esto qué indica? Que a mayor densidad, mayor contenido de litio, ¿no? ¿Cómo caracterizamos el depósito? Toda esa parte del volumen que les hablaba. Lo anterior estábamos hablando de la química de la salmuera, ahora vamos a ver cómo logramos conocer ese salar.
Por supuesto hacemos mapeos geológicos y los muestreos iniciales, estos son de prospección, los hacemos en superficie o con pozas, puede ser un pocito muy pequeño, cualquier cosa que nos permita tomar una muestra de la salmuera superficial. Esa muestra de la salmuera superficial tampoco va a ser representativa de lo que está pasando en el salar realmente, porque en esa zona la evaporación es mayor y generalmente tenemos concentraciones más altas de las que tiene el salar naturalmente, o en promedio. Entonces solo nos dan una indicación de esa composición, de las relaciones iónicas que podemos tener, y alguna idea del contenido del litio, pero sí o sí tenemos que ir más profundo y perforar. Igual no se crean que son perforaciones tan profundas, los salares, vamos a estar hablando de estudios entre 30 y 50 metros, son estudios tradicionales, podría decirse. Estos pozos exploratorios, bueno, lo que intentamos, lo que hacemos es recuperar recuperación litológica para entender esa estratigrafía. Esa estratigrafía después la vamos a convertir en una hidrolitología, donde vamos a decir, bueno, cuáles son los acuíferos, cuáles son los acuitardos, los acuicludos, son términos hidrogeológicos que tienen que ver con la capacidad de almacenar y transmitir agua. Para hacer eso usamos algunos pozos de diamantina, pero la recuperación, bueno, no es fácil trabajar en un salar, la recuperación de las muestras es complicada y se usan a veces algunos métodos no tan tradicionales, como una perforación sónica, que se está usando últimamente, y bueno. A medida que perforamos y estudiamos las rocas, debemos ir estudiando las salmueras, también muestrearlas según esas unidades hidrolitológicas que definimos, porque no todos los acuíferos de un salar van a tener la misma composición, incluso a veces hay ingresos de agua dulce, o de soluciones menos saturadas. Entonces es importante tratar de muestrear, eso se hace con unos sistemas Packer, o también se puede ir tomando muestras a medida que se avanza en la perforación, con algunos muestreadores que se hincan y luego se explotan y el agua entra, bueno, pero son cosas, a veces son cosas complicadas. También, a medida que perforamos, tenemos que sacar muestras lo menos disturbadas posibles para obtener datos, algunos datos de porosidad, que nos permitan saber cuál es esa porosidad drenable, específica drenable, o specific yield, para, que veíamos entre las tres condiciones importantes de tener para poder tener idea de lo que es un recurso, de qué recurso tenemos. Eso también no es tan fácil, pero a medida que hemos avanzado en la exploración de los salares, realmente todos esos métodos se han ido perfeccionando y bueno, cada vez se obtienen resultados mejores. A su vez, hacemos perfilajes geoeléctricos una vez que terminamos la perforación. Este es un dibujito de ese perfilaje. Esto es gamma ray y neutrón. El neutrón nos da la porosidad total, y se ve poco, pero hay unos puntitos grises, que son las muestras de porosidad que hemos, de muestras que hemos tomado para análisis de porosidad. Este es un pozo dolaroso. Y vemos que en realidad el neutrón coincide bastante con los datos de laboratorio que pudimos obtener, ¿no? Esto es la densidad de la salmuera y algunos análisis químicos. Y acá, por ejemplo, se ve también, no sé si se ve mucho, pero esto es, en estos niveles hay una densidad mucho menor de la salmuera, lo que indica que hay un ingreso de algún agua dulce o algo, y coincide con los valores puntuales muy chiquititos de porosidad que veíamos en los ensayos de laboratorio, ¿no? Pero bueno, es para mostrarles un poco qué es lo que hacemos. El objetivo final es tener como una secuencia litológica, lo más detallada posible,
y también una secuencia relacionarla con la hidrolitología. Estos son los acuíferos en realidad en este depósito, también azul, y son los acuíferos importantes, con salmueras en concentraciones importantes, y son los que después se van a estudiar o se van a llevar a modelos numéricos y conceptuales, ¿no? Hidrogeológicos. Para saber el tamaño de la cuenca, bueno, se usan métodos, esto es una sección sísmica, de sísmica 2D, de un proyecto que se llama Tres Quebradas, en Argentina, pero también para saber, es importante conocer la profundidad del basamento, la existencia de las fallas, como la geometría de estas, porque las fallas son importantes lugares de circulación de fluidos. Entonces, en un concepto estático no nos importaría tanto, pero pensando en una explotación, sabemos que podemos tener ingreso de fluidos por esos conductos, o tal vez son zonas de producción de pozos con un volumen, un caudal muy grande. Bueno, los bordes de la cuenca, como les dije, para saber si son impermeables o no, y ver si vamos a tener ingresos al explotar desde otras cuencas. Todo eso se hace, usamos gravimetría sísmica, geoeléctrica sobre todo para ver la interfaz de agua dulce, agua salada, que en algunos salares es importante, y también esa interfaz y ese movimiento del agua dulce, agua salada regula los ecosistemas que tenemos en la superficie del salar, y bueno, eso es importantísimo protegerlos. Bueno, y después de todo eso lo que hacemos, bueno, lo que hacemos es, esto es como el modelo hidrogeológico, digamos, y conceptual, donde ya entendemos un poco más allá conocemos el salar, pero debemos conocer la cuenca, debemos conocer cuánto precipita en esa cuenca, en qué momento, si hay precipitaciones estacionales, porque eso nos va a traer diluciones, o si hay ciclos no solo interanuales, sino de cada X cantidad de años que se repiten, cuál es la tasa de evaporación. Entonces también trabajamos con hidrólogos, ¿no? Los aforos de los arroyos, que si hay arroyos permanentes, los medimos en invierno, en verano, estacionalmente. Bueno, y eso trae agua dulce hacia el salar. Esa agua dulce generalmente se evapora en la superficie del salar, entonces por densidad infiltra y desplaza aguas que tienen distintas densidades, y así hay todo un movimiento, ¿no? No solo por la explotación, sino natural dentro del sistema. Esto, ¿no? Es la parte hidrogeológica, que es muy importante, son esos parámetros de porosidad drenable que les decía, tienen que ver con la litología y son muy variables. Entonces es uno de los mayores desafíos que tiene la exploración y el estudio de los salares hoy por hoy, ¿no? Definir todos estos parámetros de porosidad total, específica. Encima hay hay diferencias entre las palabras en inglés y las palabras en español, entonces a veces las mismas personas hablamos de conceptos distintos. Yo en este caso tomé a Houston, que es uno de los que, bueno, más ha sintetizado la cosa, pero la idea es conocer exactamente cuánto es la porosidad de cada capa explotable de nuestro salar, la porosidad de poros, los poros que están interconectados, que podría ser una porosidad específica de flujo. Eso en los modelos numéricos, la porosidad que incluye solo los poros interconectados es la porosidad de flujo. Y la porosidad drenable es la porosidad de los poros interconectados menos la porosidad de retención, por capilaridad y todo lo que queda retenido en los granos, ¿no? de la roca. Pero bueno, son conceptos, todos estos estudios se hacen en el laboratorio, se toman muestras, que es un desafío grande,
tomarlas y se envían a laboratorios. Y después tenemos otros conceptos hidrogeológicos, como la permeabilidad o el coeficiente de almacenamiento, que ya se pueden obtener a través de ensayos de pozos, de ensayos hidráulicos, de bombeo en realidad. Eso también es parte de las etapas iniciales de cualquier exploración de un salar, para tener una idea de la magnitud de estos parámetros. Como les decía, cada vez que empezamos a bombear, los recursos empiezan a cambiar, a modificarse. Esto es un cono de bombeo. ¿Qué pasa en un salar maduro? La permeabilidad de la halita es muy alta en superficie, pero a medida que vamos en profundidad, generalmente es más compacta y la permeabilidad puede llegar a 0. Entonces los conos son muy aplanados y extendidos. Y en los salares inmaduros pasa todo lo contrario, ¿no? Entonces, estos ensayos de bombeo nos dan estos valores de permeabilidad, nos indican qué tasa de bombeo podemos hacer, por cuánto tiempo, cómo hacemos para bombear sin que nuestros conos lleguen a los bordes del salar, porque eso haría que el agua fuera del salar, que muchas veces es agua dulce, ingrese a nuestro depósito. ¿Cómo hacemos para bombear para que eso no se produzca? O para que la profundización de los niveles no sea tan grande. Bueno, son desafíos de este tipo de depósitos, ¿no? Bueno, todo esto del bombeo también implica que ese recurso que calculamos tiene en general lo recuperable o extraíble por bombeos es 1/3 de lo que hemos estimado. Entonces eso también es importante. Generalmente los salares redondos o más circulares son los mejores que los alargados por esta cuestión de llegar a los bordes y interferencias. Esto no es solo los bordes físicos de la cuenca del salar, sino que a veces lo que sucede, en Argentina hay varios casos, las propiedades mineras, existen propiedades de distintas empresas dentro de un mismo salar, y los estudios no se hacen en conjunto, entonces a veces tenemos esos problemas de interferencia y de malos cálculos, digamos. Realmente un desafío importante es que estos salares se estudien como un sistema, como dijimos al principio, geohidrológico, integrado, como una cuenca en sí.